Dios le pide a sus ministerios y a su pueblo. Dios les pide que se amen los unos a otros. Dios le dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, dice el Señor, y conoce a Dios. El amor del cual Dios nos está hablando a través de su palabra es el amor que porta su palabra. Cuando Dios nos habla de amar a nuestro prójimo, cuando Dios nos habla de este amor, Dios nos está hablando de su palabra. Nadie que está vacío de la palabra del Señor puede amar a ningún ser humano. Nadie que está vacío de la palabra de Dios puede amar. El amor está en Dios. El amor no está en las cosas materiales. Cuando Dios nos habla de amar, Dios nos habla de su palabra. Dios nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Podemos ver cuál es el amor de Dios hacia su pueblo, hacia el mundo, hacia el universo. Él entregó a su Hijo unigénito por amor. Cuando Dios nos habla de amor, Dios no nos habla de cosas materiales. Las cosas materiales dañan el corazón del hombre. Todo lo que viene de la carne daña el corazón del hombre. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra a qué se inclina el corazón del hombre. ¿A qué se inclina el corazón del hombre? Es al mal. El hombre, un 100%, se inclina al mal. Y luego de que se inclina al mal, rechaza la palabra del Señor. Cuando Dios nos habla del mal, Dios nos habla de la carne. Dios nos habla del deseo de la carne. La carne se puede manifestar de diferentes maneras en la vida del hombre. Cuando Dios nos habla de la carne, Dios nos habla de la mente, de lo que está lleno el corazón, es de todo aquello que primeramente el hombre puso su mirada. Luego de que el hombre puso su mirada en cualquier cosa que le presentó el mundo, cosas que vienen de la carne, luego de esto, la mente del hombre es tomada. Y luego de que la mente del hombre es tomada según el deseo de su corazón, el hombre luego de esto inclina su corazón a esto, en lo que ha puesto su mente. Hay cosas que comienzan a suceder en los ministerios de Dios cuando esto sucede. El hombre comienza a adorar esto que miró, que llevó a su corazón y que luego el enemigo de las almas comenzó a trabajar con esto en su mente. Aquí inmediatamente viene una maldición a la vida del ministerio que haya sido atacado, poseído por el espíritu que haya ido a su vida según el fruto que éste miró, según el fruto que éste miró del mundo. En este momento, el corazón de este ser humano está inclinado al mal.
Hay miles de frutos en los cuales el hombre inclina su corazón que parecen buenos, pero son malos para Dios. Dios lo primero que le pide al hombre es que le obedezca. Todo aquel que desobedece la instrucción de la palabra del Señor, luego de que Dios le entrega un ministerio, luego de que Dios le dice lo que tiene que hacer con el ministerio que le entregó, todo aquel que la desobedece no ama al Señor. Y si no ama al Señor, no puede amar a su hermano. Dios es claro a través de su palabra. El hombre un 100% inclina su corazón al mal. Es de esta manera. Para Dios, todo aquel ministerio que aleja su corazón de Él, todo aquel ministerio que comienza a practicar las cosas del mundo, para Dios, este ministerio ha inclinado su corazón al mal. Dios no ve como ven los hombres. Dios nos dice a través de su palabra que el hombre hay cosas que le llama buenas y cosas que le llaman malas. O sea, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esta es la mente del hombre. Dios no ve como ven los hombres. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos está hablando de un amor puro que viene de su palabra. Dios no nos está hablando de cosas. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que obedece al Señor, tiene el amor de Dios en él. A esto se refiere el Señor. El que desobedece a Dios, cuando Dios le entrega, o luego de que Dios le entrega un ministerio, el que desobedece a Dios no ama a Dios. Y si no ama a Dios, no puede amar a su hermano. Aquí, luego de la desobediencia del hombre, es que comienzan los hombres llamados por Dios a trabajar en su obra, a cometer errores. Luego de que los hombres llamados por Dios a trabajar en su obra cometen errores, aquí es donde estos comienzan a desobedecer a Dios y según su mente carnal están trabajando bien. Para Dios está mal y para ellos está bien. Ellos no alcanzan ver la desobediencia. ¿Por qué? Porque han muerto espiritualmente. Todo lo que estos hacen bajo el deseo de la carne, para ellos está bien. De esta manera, los ministerios no pueden reconocer que Jesucristo vino en carne. De esta manera, los ministerios no pueden reconocer, aquellos ministerios que alejan su corazón de Dios, no pueden reconocerlo. Esto es porque una maldición se ha apoderado de sus mentes. El hombre reconoce que Dios vino en carne cuando reconoce que Dios es espíritu. ¿De qué manera? Respetando los objetos santos de Dios, respetando su casa y su altar, obedeciendo el mandato de la ley. De esta manera es que se reconoce que Jesús vino en carne. En el momento que el ministerio llamado por Dios a trabajar en su obra tome el ministerio de Dios y lo posee para él y comienza a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer, en este momento, porta
portaría el espíritu de anticristo. Para un ministerio reconocer que Dios ha venido en carne, tiene que respetar la palabra del Señor. Tiene que hacer lo que Dios le dice. Si es pastor, tiene que pastorear. Si es evangelista, evangelizar. Si es apóstol, ir como Dios le envía a predicar su palabra. Dios no le entrega ministerio a los hombres para que ellos escojan lo que tienen que hacer. El levita está llamado a vivir en santidad. De igual manera, cada uno de los ministerios tiene que hacerlo. La diferencia del levita es que trabaja junto con el sacerdote en la casa del Señor. Los ministerios de Dios no están llamados a trabajar conforme al deseo de su corazón. Dios no llamó a ningún ministerio a trabajar de esta forma. Dios mismo sería quien enviaría el hombre. En esto nos dice el Señor, en esto conociste, o en esto consiste, quise decir, el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. En esto consiste el amor, dice el Señor. Nosotros, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el Señor, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el Señor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.